Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Padre, gracias porque al abrir tu palabra te encontramos a ti. Gracias porque tú te preocupas por nuestro gozo. Ayúdanos a descubrir cómo ser gozosos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Vamos a dividir este texto en tres partes. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Vamos a analizar la primera. Estas cosas os he hablado. Cuando él dice esto es porque le venía diciendo ciertas cosas a los discípulos. Recordemos el momento en el que estamos. Ellos están caminando después de la Santa Cena, caminando hacia el Getsemaní. Jesús sabe la, lo que se viene, la multitud de emociones que se viene, porque él va a ser entregado, va a ser finalmente crucificado, y aunque él sabe que va a resucitar, él ha intentado preparar a sus discípulos para este momento, pero ellos no han entendido todo lo que significa, lo que va a pasar ese fin de semana. Entonces, ese jueves en la noche, él está caminando con ellos hacia el Emaús. Ellos no saben lo que se avecina y él los está preparando y le comienza a decir cosas como hablándole de amor fraternal, le hace la promesa de que va a volver, le dice del don de la paz y le dice la vid verdadera, la parábola de la vid verdadera, que es donde vamos a detenernos un poco. Vamos a ir leyendo en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 en adelante, lo que el Señor nos quiere dejar con esto último, este resumen de enseñanzas que Él les dio antes de ir a la cruz, a sus discípulos y a nosotros por ende. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí hay varias cosas que podemos tomar en este versículo. Si Jesús especifica, yo soy la vid verdadera, significa que hay vides que no son verdaderas. Él especifica de una vez las reglas del juego. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Entonces, para que no nos confundamos, yo soy la vid verdadera. Hay personas que están adhiriéndose, confiando en vides que no son verdaderas. Hay algunos que están aferrando su confianza a una cuenta bancaria, a unos estudios, a popularidad, a fama, a habilidades personales, a posesiones, a relaciones, a deseos carnales, a tantas cosas que nos aferramos. Sin embargo, Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. También es significativo notar que Él está arrancando la parábola diciendo yo soy. Recuerden que ese es el nombre que usa Jehová, que usa Dios. Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiendo y le preguntó, si me preguntan quién me ha mandado, ¿qué les voy a decir? El yo soy te he enviado. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Vamos al versículo 2. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Los pámpanos son los retoños donde al final sale el fruto. Él dice, quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto. Recuerden que en el versículo pasado, versículo 1, él dijo, la vid yo soy, labrador es Dios. Entonces nosotros somos los pámpanos. Y aquí nos dice que hay una división entre los dos pámpanos. Número 1, el que lleva fruto. Número 2, el que no lleva fruto. Conforme a ese resultado hay un proceso que se hace. O se quita el pámpano que no lleva fruto
o se poda el que lleva fruto. Cuando la vid está sembrada, el viñador tiene dos deberes. Número uno, cortar ramas infructuosas porque éstas quitan la savia de las ramas frutales. Entonces se desperdicia la savia y la planta va a dar menos fruto. Y número dos, recorta constantemente los brotes de las ramas frutales para que toda la savia se concentre en los frutos. Entonces, cuando vemos el versículo 2, vamos a entender un poquito mejor más adelante qué significa Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pero lo más interesante que vamos a ver ahora es poda al que lleva fruto. La poda no se realiza solo una vez, es un proceso constante. El labrador, pámpanos que llevan fruto, se mantiene podándolos, se mantiene limpiándolos. ¿Para qué? Con el objetivo de que den más fruto. Eso es lo que nos dice el versículo. Entonces, el Padre va eliminando las cosas que impiden que ese fruto sea mayor y mejor. ¿Qué impide nuestra relación con Dios? ¿Qué impide que nuestra relación con Dios sea mejor? El pecado, las distracciones, las cosas que nos quitan de frente lo que nosotros queremos lograr, que es únicamente tener mejor fruto. Este proceso de poda va a ser doloroso porque el mejor método para limpiarnos es permitir que nos pasen cosas, permitir el sufrimiento. A veces nos duele pérdida de trabajo, enfermedad, pérdida de posesiones, dificultades, que nos levanten calumnias, una pérdida de una relación. Acuérdense que el Señor anda buscando bajo cualquier medio limpiar nuestra rama, limpiar nuestro pámpano, para que el fruto que llevemos sea cada vez mejor. Y tenemos que tener en mente que si Dios nos está permitiendo ciertas dificultades, es porque nosotros, número uno, estamos llevando fruto y número dos, Dios está preocupado porque cada vez nuestro fruto sea mejor. A veces le cuestionamos a Dios porque nos permite ciertas cosas y vemos a otras personas, eso sí nos gusta, comparar, dar seguimiento a lo que está a otros procesos, en vez de estar centrados en lo que pasa con nosotros. Por eso vemos que nuestros procesos a veces son dolorosos, porque el Señor está limpiándonos para que podamos tener un mejor fruto. En Hebreos 12:7, vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Esta es una figura que se usa mucho en la Biblia y es una figura que nosotros podemos entender. Un padre disciplina, un padre castiga, un padre quita ciertas cosas, pero lo hace con el objetivo de que mañana tú seas una mejor persona. En el momento nosotros no lo entendemos. En el momento nos molestamos con los padres. Vaya que nos molestamos. Y pensamos tantas cosas y decimos ciertas cosas. Pero mañana, cuando miramos atrás y vemos lo que pasó y vemos el resultado de lo que pasó, entonces le damos gracias a los padres. Dios es nuestro Padre, en este caso nuestro labrador, y Él está limpiándonos, Él está tomando de su tiempo para limpiarnos, porque Él lo que quiere es que cada fruto que demos, que nuestro fruto sea mejor. Por eso nos permite las cosas, por eso permite a veces que perdamos un trabajo. Ese trabajo no era el que nos iba a llevar a salvación.
aunque ahora no lo entendamos. Por eso a veces permite las enfermedades. En mi caso, yo me reencontré con Dios cuando me dio COVID, ahora 19. El derrotero de mi vida cambió con permitirme esa enfermedad. Ahí Dios me podó y mi fruto está, gracias a Dios, mejorando porque Él hizo su proceso. Sí, entonces las cosas que nosotros nos pasen, en vez de verla en el presente inmediato, tenemos que entender que estamos viviendo un proceso para que nuestro fruto sea mejor. Y si no nos está pasando nada, es que debemos preocuparnos, porque somos un pámpano que no lleva fruto. Y por esto no requerimos poda. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a necesitar mejorar nuestro fruto, porque nuestra naturaleza es caída, porque lo que sale de nosotros es malo necesariamente. Entonces, Dios cada vez está mejorándonos para que nuestro fruto sea mejor. Entonces debemos estar en poda constantemente. Y cuando no tengamos ninguna prueba, cuando no tengamos ninguna dificultad, cuando todo, exactamente todo esté saliendo bien, entonces debemos preocuparnos, porque estamos tan adaptados a este mundo que lo del mundo y lo de nosotros es lo mismo. Mientras estemos en este mundo, Dios va a estar podándonos para que cada vez nuestro fruto sea mejor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 4 empieza con una palabra, permaneced. Me puse a contar las palabras más frecuentes en los versículos 1 al 10 del capítulo 15 de Juan. Vid sale 3 veces, fruto sale 6, permaneced, permanecer, permanezcan. Todo lo que tiene que ver con este verbo aparece 10 veces. Parece que Jesús quería grabar camino al Getsemaní. Recuerden que estamos camino al Getsemaní, donde Jesús está condensando todo lo que necesariamente tienen que recordar los discípulos. Jesús está intentando grabar en sus discípulos lo que necesariamente deben recordar para cuando pasen este momento de crucifixión, de resurrección, de la ascensión, cuando ya estén solos, tengan esto bien claro. Así que 10 veces Él les dice esta misma palabra, permaneced. Y este versículo 4, arranca en modo imperativo. Permaneced en mí. Es el modo que se usa para dar órdenes y que tienen que ser cumplidas inmediatamente. No es una sugerencia. Jesús le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, recuerden que el versículo 2 dijimos que íbamos a explicar lo de el pámpano que no lleva fruto. Aquí nos dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que para llevar debe permanecer en la vid. Así tampoco nosotros podemos llevar fruto por nosotros mismos si no permanecemos en Jesús. Y aquí es donde muchas personas, muchos cristianos de años se pierden. Aquí nos dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tú no puedes cambiar por ti mismo. No importa lo que lo intentes, no importa las penitencias que hagas, no importa los castigos que hagas. Jesús te está diciendo claramente, por ti mismo no puedes cambiar. Ahora, ¿cómo puedes cambiar? Si permaneces en mí. Ese es el método para cambiar. O sea, que los pámpanos del versículo 2 que fueron quitados porque no llevaban fruto, en realidad no fue porque no llevaban fruto, porque el fruto es una consecuencia de algo, de permanecer en Jesús. Entonces ellos en realidad fueron quitados de la vid porque no permanecieron en Jesús. No permanecer, y al no permanecer entonces no llevaron fruto. Marcos 11, 12 al 14 hay un suceso muy interesante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. El problema de la higuera no era que no tenía frutos. Aquí no se especifica que no era tiempo de que tuviera frutos, no era tiempo de higos. El problema de la higuera fue que cuando tú la veías de lejos, con su follaje, con todo frondosa, tú la veías como que tenía frutos. El problema no fue, para maldecirla, no fue que no tuviera frutos, sino que aparentara que tuviera frutos. Nosotros nos hemos pasado nuestra vida luchando por aparentar tener frutos. Wow. No luchando por hacer lo que Jesús nos dijo que causaba fruto, que es permanecer en Jesús. Nosotros entendemos que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos cambiar y nos ponemos metas. Y no es que no intentemos ser mejor persona. Sí, eso es loable. Pero por más loable que sea, es inútil. Jesús nos dice en el versículo 4, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Vosotros tampoco podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Nos pasamos años en la iglesia intentando cambiar. Nos pasamos años en la iglesia intentando ser diferentes. Nos pasamos años en la iglesia y adoptamos una apariencia de cristianos, una apariencia de piedad. Y aunque por dentro estemos calcomidos, estemos cansados, estemos frustrados de las cosas que no logramos y que deberíamos lograr, el día señalado vamos a la iglesia, saludamos a las personas, hola hermano, hola hermana, nos sentamos, oímos nuestro tema, vamos a nuestra casa. Pero hay un momento en que ya no podemos soportar esta máscara y tenemos que ser como en realidad somos. Y ahí es que vienen los problemas y las frustraciones, ahí es que viene la doble vida, ahí es que viene el disgusto, ahí es que viene que una persona tenga años en la iglesia y no conozca a Jesús. Ahí es que viene que las personas se salen de la iglesia porque no han hecho lo que Jesús nos especificó: permanecer en Jesús. No importa la penitencia que tú hagas, no importa el sacrificio que hagas. No, que yo tengo que dominar mi cuerpo. Sí, pero es que Jesús te está diciendo, no es esto lo que te va a cambiar. Lo que te va a cambiar, lo que te va a hacer llevar fruto, lo que va a hacer que tú estés en el proceso de poda para que tu fruto sea mejor, es que permanezcas en Jesús. Pero nosotros a veces nos desesperamos y queremos ayudar a Dios y decimos, Dios está muy lento con esto, vamos a ponerme este fruto. Ya ahora soy paciente. Y cada vez que nos pasa algo, soy paciente. Y cuento hasta 10 y soy... Pero hay un momento que no me vale conteo, que no me vale nada, porque el fruto no puede venir de dentro. El fruto viene de permanecer, el fruto viene de Dios. Y si hay algo que queremos que quede en este capítulo grabado en nuestra mente, es que para nosotros llevar fruto debemos permanecer. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ningún cambio puede venir en nuestra vida estando separados de Dios. Recuerden que en la vida cristiana lo que importa no son los hechos, sino la intención. Y muchas personas pueden tener hechos muy buenos, con una muy buena disciplina, pero su intención es mala. Entonces el hecho es malo. Sí,
Recuerden que el joven rico se paró delante de Jesús y le dijo, yo como pámpano solo he hecho todo lo que tengo que hacer. Y Jesús le dijo, ok, entonces ahora te vas a conectar a mí, vas a depender solamente de mí y vas a agarrar todo lo que tienes, lo darás a los pobres y entonces vas a permanecer en mí. Debió ser fácil, porque él había hecho todo y había guardado todo y lo había guardado bien, porque se lo dijo a Jesús. No sé cuántos de nosotros pudiéramos pararnos delante de Jesús y decirle, yo he guardado todos los mandamientos. Pero cuando Jesús le dijo, una cosa te falta y es permanecer en mí, ahí él no pudo. Porque una cosa es lo que hacemos, pero la intención del corazón, la intención con que hacemos las cosas, eso no lo podemos cambiar. Es como las personas que vemos que ayudan, pero ayudan con una cámara delante, pero ayudan para pregonarlo, pero ayudan para conseguir votos, pero ayudan para conseguir algo. Las intenciones del corazón es lo importante. Recuerden cuando fue el profeta Samuel elegir rey entre los hijos de Isaí, él los que vio les parecieron perfectos y el Señor dijo, no, ninguno de estos, porque tú ves apariencia, yo veo corazón. Entonces no importa las cosas que hagamos para afuera, sino lo que está dentro. Y eso que está dentro solo puede ser transformado por permanecer en Dios. Y nosotros nos enfocamos en frutos, cuando nuestro trabajo no es fruto, sino permanecer. Jesús dijo, sin permanecer, nada podemos hacer. Sin permanecer, nada puedo hacer. Y permaneciendo en Jesús, entonces voy a tener fruto. Parece sencillo, parece tan fácil, parece tan bonito. ¿Por qué complicamos la vida cristiana? ¿Por qué nos pesa tanto ser cristiano? ¿Por qué las personas dicen, wow, cristiano, vas a perder tu vida, te vas a aburrir, no vas a tener nada? Es porque no hemos entendido lo que Jesús especificó hace más de 2000 años. Tú tienes que permanecer. Del fruto me encargo yo cuando tú permanezcas. Es una consecuencia de permanecer en Jesús. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Les voy a confesar algo que estoy estudiando ahora en la Biblia. Voy por el libro de Hechos. Comencé con los evangelios y voy por el libro de Hechos. Y lo que me está sorprendiendo es todas las señales y milagros que hacía Jesús, que hacían sus discípulos, que hacían los 70, que hacían los 120, que hacían hasta los diáconos. Señales y milagros. En Hechos nos dice que era tan fuerte el poder del Espíritu Santo en Pedro. Las personas ponían a los enfermos para que cuando Pedro pasara la sombra le diera y con esto ser sano. Y yo me estaba preguntando, ¿dónde están todas estas señales y milagros ahora mismo en la iglesia? ¿Dónde están? Pero aquí nos dice que para lograr todo lo que pedimos, debemos permanecer. Nosotros somos muy eficientes pidiendo cuando nos pasa algo. Inmediatamente se da el resultado de esa oración. Soltamos a Dios hasta la próxima emergencia. Dios se ha vuelto para nosotros un 911. Eso lo llamamos cuando hay problema. Entonces, esa no es la relación que Jesús nos está aconsejando, nos está ordenando imperativamente que tenemos tener. Dice que nosotros debemos permanecer, no ser ocasional, no incluso ser regular en nuestra asistencia, sino que debemos permanecer. Y a veces estamos orando también por procesos de la poda. Es increíble. Nosotros estamos pasando por un proceso para hacer mejores nuestro fruto, para que nuestro fruto sea cada vez mejor.
cada vez más idóneo. Y nosotros le oramos a Dios para que nos quite eso. Y no oramos como Jesús oró. Recuerden que en Getsemaní Jesús hizo una oración. Para mí el conflicto que había de Jesús, Él lo ganó en el Getsemaní. Y lo que pasó en el Calvario, lo que pasó en ese viernes de la pasión de Cristo, fue solo el resultado de la victoria del Getsemaní. Jesús oró delante de Dios y le dijo: yo no quiero. Mira a ver si hay otro medio por el cual podamos hacer esto. Pero yo voy a hacer tu voluntad por encima de todo. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. Dios, yo no entiendo por lo que estoy pasando. Dios, yo no sé lo que está pasando. Pero por encima de todo yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo voy a permanecer no importa qué. Voy a seguir aferrado a lo que tú me ordenaste hacer, que es permanecer. Recuerden que en medio de su prueba, la esposa de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque Job decidió permanecer. No importa la situación. Aquí nos dice que si nosotros permanecemos en Jesús y su palabra permanece en nosotros, todo lo que queráis lo podemos pedir y será hecho. Y cuando dice todo, es todo. Pero hay una condición, una precondición para que esto funcione. Y es que debemos permanecer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Nosotros con nuestra permanencia en Jesús glorificamos al Padre. ¿Oyeron? Nosotros le damos gloria a Dios cuando nosotros permanecemos. Y les voy a decir por qué. No sé si han notado que no dice frutos en ninguna parte, sino dice fruto en singular, el fruto. Cada vez que nos va a decir de fruto es en singular. Llevéis mucho fruto, porque el que lleva fruto será podado, para que lleve más fruto. Todo es en singular. Si nos vamos al libro de Gálatas, vamos a entender qué fruto que llevemos va a glorificar a Dios. Vamos a entender el resultado, el fruto que obtengo de permanecer. ¿Cuál es la consecuencia de permanecer en Jesús? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto, singular, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es lo que nosotros vamos a tener como consecuencia de nosotros permanecer en Jesús. Ojo, el fruto, o sea que todas estas cualidades, amor, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, todas estas que enumera aquí, no son frutos aparte, son un fruto. El fruto del Espíritu Santo, el fruto de permanecer. Nosotros no podemos tener amor y no tener paz. Nosotros no podemos tener gozo y no tener paciencia. Todos estos van juntos porque no es un fruto de amor, un fruto de paciencia. No. El fruto del Espíritu es un conjunto. Y ese conjunto es el que Dios nos quiere llevar por medio de la poda. Ese es el conjunto que Dios quiere lograr en nosotros por medio de permanecer en Jesús. Este fruto no viene de que nosotros llevemos años en la iglesia. Este fruto no viene de que nosotros demos limosna a los pobres. Este fruto viene de permanecer. Y sé que algunos están pensando, sí, pero el que está en la iglesia se nota, sí, eso es cierto.
Totalmente cierto. El problema es que lo que se nota es algo que sale de dentro. No es algo que yo tengo que fingir. Es algo que sale de tu interior. Porque cuando tú estás con Jesús, permaneciendo con Jesús, ese cambio en tu vida se va a notar en cosas que ni siquiera tú te darás cuenta. Recuerden cuando Moisés subió a buscar la ley, duró 40 días con Dios, tuvo que bajar y cubrir su rostro, porque su rostro reflejaba a Dios, y los israelitas que habían pasado por un proceso de pecado con el becerro no podían ver el rostro de Moisés. Pero no era que Moisés era wow, fue que permaneció con Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Este fruto del Espíritu no es algo que salga de nosotros, no es algo espontáneo de la naturaleza humana. Es algo que Dios lo va a poder hacer en cada uno de nosotros por la permanencia de nosotros en Jesús. Hay personas que dicen, no sé cómo ser cristiano. Aquí le dice cómo. Tú tienes que permanecer en Jesús. Las cosas van a cambiar en tu vida. La cosa va a cambiar en tu familia. La cosa va a cambiar en tus hijos. La cosa va a cambiar en tu trabajo. Todo va a cambiar porque tú no vas a ser la misma persona. Tú vas a ser una persona transformada por el poder de Dios, por permanecer con Jesús. Este cambio no es de la noche a la mañana. Esto no es algo que yo hoy permanezco y ya mañana tengo todas las cosas. No, es algo paulatino, pero seguro, totalmente seguro. Y acuerden que cada persona tiene un proceso diferente. Recuerden la parábola del sembrador, que hay uno que lleva 30, hay otro que lleva 60, hay otro que lleva 100. Pero el Señor no le interesa esas cantidades, sino que lleven fruto. Es lo mismo que nos dice aquí, cada cual está pasando por un proceso. Es más, la fiebre para los médicos es un indicador de que hay una infección. No es una enfermedad en sí, sino un indicador. Cuando nosotros nos descubramos que estamos fallando, que estamos cayendo, no estamos evidenciando los frutos del Espíritu, ¿saben lo que tenemos que hacer? Volver a pegarnos a Jesús. Porque lo que nos está diciendo es que no estábamos con Jesús en ese momento. Y lo que tenemos que hacer es volver a agarrarnos de Jesús. Recuerden David, un hombre que Dios lo llamó conforme a su corazón. Un hombre que fue rey de Israel. Un hombre que se llama linaje de David. Permanece como un símbolo. En un momento de su vida hizo un cóctel de pecados, de asesinato, de adulterio, de engaño, tantas cosas. Pero simplemente esto indicaba de que no estaba aferrado a Dios en ese momento. Y David se dio cuenta y de una vez volvió y se aferró a Dios. Permanecer. Nosotros somos que tenemos clasificado los pecados en este pecado es más o menos, este pecado es más grande, este pecado es chiquito. Todos los pecados indican lo mismo. La persona que está cometiendo el pecado está desconectada de la vida, está desconectada de Jesús. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es permanecer. Y cuando vemos que hay un fruto que no es de los frutos del Espíritu, que es una de nuestra vieja naturaleza, lo que tenemos que ver es que estamos desconectados de Jesús. Les decía unos capítulos atrás del podcast que estaba concentrado en ser bueno, estaba perdiendo tiempo. Cuando me concentré en estar en Jesús, entonces las cosas están mejorando. Entonces cuando me descubro haciendo cosas que hace Manuel, no lo que hace Jesús estando en mi lugar, entonces lo que digo es, me desconecté. Tengo que volver a conectarme. Cuando doy una respuesta mal, cuando albergo en mi corazón maldad contra otra persona, cuando no doy testimonio de lo que Jesús está haciendo en mi vida, es que estoy desconectado de Jesús. Porque el fruto del Espíritu es un resultado
de estar conectado. Yo no tengo que preocuparme por tener amor, tener gozo, tener paz. Yo tengo que estar preocupado por permanecer en Jesús. Saben, hay una historia breve en la Biblia. Se encuentra en el capítulo de Génesis. Génesis capítulo 5. Vamos a leer del verso 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Como desde el versículo 18 al versículo 24 de Génesis, es la biografía, es una biografía bastante corta, pero nos dice en esencia lo que nosotros queremos lograr. Dice, Enoc caminó con Dios. Hay otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, en la Nueva Biblia Viva, dice, Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la que más me gusta es la Nueva Traducción Viviente, que en vez de decir Enoc caminó con Dios, dice Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y vivió en íntima comunión con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió en íntima comunión con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí nos especifica que no tuvo una vida normal. Hizo su familia, la mantuvo, trabajó, habló con sus compañeros, habló con sus amigos, tuvo relación con sus familiares, habló con sus vecinos. Pero en medio de todo esto hay algo que cubre la vida entera de Enoc, es que tuvo una relación íntima, comunión con Dios. Aquí nos especifica que Enoc tuvo una vida normal. Y si vemos las otras biografías de las personas que estuvieron antes o después de Enoc, en el capítulo 5 de Génesis, vemos que dice lo mismo. Nació, engendró, lo único que no murió. Porque lo que se le agrega a esta biografía es que vivió en íntima comunión con Dios. En la vida, hay muchas personas que son muy cristianos cuando van a la iglesia, pero como diría Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, ¿cómo somos? Aquí dice que no vivió en íntima comunión con Dios su vida entera. Y lo que nos dice Jesús es que debemos permanecer. Jesús les dio a los discípulos, nos dio a nosotros antes de partir, camino al Getsemaní, antes de pasar su mayor prueba. Le dio cómo él había sido exitoso en pasar por este mundo y no cometer pecado. Jesús se pasaba en íntima comunión con su Padre. Y esto es lo que Jesús nos invita a nosotros a hacer, que nos pasemos en íntima comunión, porque nosotros estando en íntima comunión vamos a ser transformados y nuestra vida va a tener el fruto que nosotros necesitamos, porque cuando estamos en íntima comunión con Dios, cuando estamos con Dios, vamos a obtener el fruto, la consecuencia de permanecer con Dios, que son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando Él venga en las nubes, nos vamos a ir con Él, como se fue Enoc. Cuando nosotros vemos parejas que tienen mucho tiempo, vemos que han adoptado cosas uno del otro. Cuando vemos amigos que tienen mucho tiempo juntos, vemos que han tomado características unos del otro, se parecen. La consecuencia de permanecer en Jesús es que nos vamos a parecer a Él. Y esto, mis queridos, es el mayor objetivo de nuestra vida. Juan 14:3 dice,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús viene a buscar a los que nos parezcamos a Él. Y para yo parecerme a Él, tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que permanecer. Jesús dijo que era verlo a Él, era ver a su Padre, porque Él pasaba tiempo con Él. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, va a buscar personas que se parezcan a Él. En este día Jesús nos dio la clave para nosotros cambiar esta vida de pecado que tanto nos avergüenza en personas que se parezcan a Jesús. Que cuando Jesús venga los reconozca y diga, ese, ese se van conmigo porque son como yo. Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra descubrimos el secreto que tú nos dejaste de cómo parecernos a ti. Danos la fuerza, danos la voluntad, danos la resistencia de permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a que cada vez que veamos que hemos caído, lo que pensemos es que nos soltamos de ti y debemos volver a ti. Gracias, porque tu palabra nos dice que esta oración va a ser contestada positivamente, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.